Músculos prevertebrales y región posterior del cuello. En esta disección vamos a hacer una incisión a nivel de la protuberancia occipital externa, un corte longitudinal hasta un corte transversal a la altura de la axila y descubriremos la piel, el tejido celular subcutáneo y podemos observar el músculo trapecio. Para poder desinsertarlo, vamos a tener que retirar la piel de abajo también y el músculo trapecio se va a poder observar completamente ya que se inserta a nivel de los cuerpos vertebrales torácicos y se inserta inferiormente a nivel de los cuerpos vertebrales torácicos. Retiramos la piel inferiormente y ahora vemos completamente el músculo trapecio y podremos desinsertarlo para observar los músculos de la región posterior del cuello. Este va a ser el músculo que conforma el plano más superficial de la región de la espalda y de la región del cuello principalmente, y va a tener la inserción de la línea occipital, la línea occipital superior, la inserción a nivel de la región posterior del cuello, a nivel del ligamento nucal y que se va a extender por las espinosas cervicales y alrededor, medialmente en las vértebras, en los cuerpos espinosos y después de desinsertar el músculo trapecio, vamos a dejarlo insertado en la parte de sus inserciones escapulares. Podemos observar la zona cervical posterior. Habíamos descubierto el músculo trapecio, la piel y el tejido celular subcutáneo, y aquí podemos observar en la cara profunda del trapecio la arteria cervical transversa superficial. Es una rama superficial o arteria cervical superficial y va a estar inervado por el nervio espinal o accesorio, que es el 11º par craneal, que va a dar también ramas anteriores o ventrales del plexo cervical. También va a formar parte de lo que conocemos como el haz espinal. Hablando de la musculatura de la región posterior del cuello o de la nuca, vamos a observar el plano de los esplenios, que va a estar conformado por los músculos esplenios que no van a cubrir la zona medial y superior de la región del cuello. Y estos músculos van a formar el triángulo de los esplenios, que por el cual vamos a ver las estructuras que lo conforman y las estructuras que contiene. A nivel más caudal vamos a tener a nivel de los esplenios tampoco vamos a poder ver la musculatura. Por ejemplo, aquí tenemos el romboides menor y el romboides mayor.
los levantamos, los retiramos y vamos a poder observar el, los músculos, el músculo serrato posterior superior o serrato menor, que se va a insertar al nivel de espinal y vamos a poder observar ahora sí los músculos de los músculos espléneos. Tenemos primero el músculo espléneo de la cabeza, que va a estar en relación a la parte más craneal, y el músculo espléneo del cuello, que va a encontrarse más caudal y lateral al músculo espléneo de la cabeza. El espléneo de la cabeza se va a dirigir a la cabeza y al cráneo, específicamente en la apófisis mastoides va a hacer su inserción, y el músculo espléneo del cuello se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Son músculos continuos, no podemos apreciar una división macroscópica, pero las fibras del músculo espléneo de la cabeza se dirigen a las apófisis transversales de las vértebras, y las fibras musculares del músculo espléneo de la cabeza se dirigen hacia el cráneo. Estos músculos van a prácticamente fundir sus fibras y llegar a la parte del ligamento nucal, que va a llegar hasta las primeras apófisis espinosas de las vértebras, aproximadamente las seis primeras torácicas. Este músculo vamos a desinsertarlos y vamos a levantar su inserción sobre la columna. Vamos a desinsertarlos de sus inserciones laterales, que serían la apófisis mastoides del hueso temporal y las inserciones sobre las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Tenemos el plano de los longísimos, por ejemplo, el que vemos ahorita es el longísimo de la cabeza. Tenemos el longísimo del cuello y el semiespinoso de la cabeza. El semiespinoso de la cabeza era el que ya se veía aproximadamente cuando no habíamos desinsertado o descubierto los músculos espléneos, debido a que no continuaba el trayecto en su porción medial y formaba el triángulo de los espléneos, que va a contener prácticamente al músculo el músculo semiespinoso de la cabeza. Este músculo es el músculo más ancho y más grande este va a ocupar casi todo el plano posterior del cuello, y se va a encontrar debajo de la línea occipital superior, en donde se insertaba el músculo trapecio, y aproximadamente un poco inferior de la inserción del músculo trapecio en la línea occipital superior. Este músculo va a ser atravesado por el nervio occipital mayor. Este nervio va a venir de la parte profunda y va a dirigirse hacia la piel. Se encuentra en la región posterior del cuello y es el nervio occipital mayor o el nervio de Arnold.
Este nervio va a atravesar el plano muscular del músculo semiespinoso de la cabeza. El músculo semiespinoso de la cabeza se va a encontrar entre las líneas nucal, entre las líneas occipitales superior e inferior, y se va a dirigir hasta las apófisis transversas de las vértebras cervicales y las primeras torácicas. Específicamente, generalmente hasta la vértebra torácica T6. Tenemos el músculo longísimo de la cabeza, porque se origina desde las vértebras, desde la apófisis mastoides del cráneo hasta las vértebras. Es mucho más lateral que el resto de los músculos, y este músculo va a ser muy difícil de disecar. Este músculo longísimo de la cabeza va a darse continuidad con el músculo longísimo del cuello o músculo longísimo cervical. Se va a insertar en las vértebras torácicas también, y tenemos y estos músculos conformarían el plano semiprofundo de la región posterior del cuello, de la musculatura cervical posterior, y continuando con el músculo espinoso de la cabeza, lo vamos a levantar y vamos a poder observar el plano más profundo y la continuación del nervio occipital mayor en su plano profundo, que va a llegar a la cara profunda del músculo semiespinoso de la cabeza, y se va a dirigir anterior y medialmente. Este nervio va a surgir por debajo del músculo semiespinoso de la cabeza. También podemos observar el músculo transverso espinoso, que se va a encontrar en la porción semiespinosa en la porción semiespinosa o fenestrada. Nos va a mostrar la musculatura intrínseca de la nuca, que van a ser los músculos intertransversos, interespinosos, y va a estar formado por 4 pequeños músculos. En la parte más proximal del músculo semiespinoso van a tener fascículos semiespinosos llegando al nivel de la segunda vértebra cervical o a nivel del axis. Al nivel de la pinza se va a encontrar la apófisis espinosa del axis, que desde ahí hacia el occipital, a las líneas occipitales y a la protuberancia occipital externa, se van a dirigir estos 4 músculos. Estos van a ser 2 rectos y 2 oblicuos. El recto menor posterior, recto menor o recto posterior menor de la cabeza, se va a encontrar situado profundamente en el plano profundo, y va a tener una trayectoria vertical. Se va a dirigir verticalmente y va a ser un escalón con el músculo recto posterior mayor de la cabeza,
o recto mayor posterior de la cabeza. Una vez desinsertado el músculo recto posterior menor de la cabeza de la línea occipital inferior, se puede observar y queda mucho más visible el músculo recto posterior menor de la cabeza o recto menor posterior de la cabeza. Estos músculos Este músculo recto posterior menor de la cabeza se va a extender desde la línea nucal, desde la línea occipital inferior hasta la parte posterior del atlas, hasta el arco posterior del atlas, y el recto mayor, el músculo recto posterior mayor de la cabeza se va a dirigir más verticalmente porque se va a dirigir hasta la apófisis espinosa del axis y se va a extender desde las líneas occipitales y desde la protuberancia occipital externa hasta el axis o al arco posterior del axis, y va a ir más horizontalmente porque el axis va a estar más alineado con la parte de la inserción de las líneas occipitales. También tenemos el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Es el músculo oblicuo superior de la cabeza, y el oblicuo inferior va a iniciar donde termina el músculo recto posterior de la cabeza y se va a dirigir hasta la apófisis transversa del atlas, en donde va a continuarse con el oblicuo superior de la cabeza y se va a dirigir hasta las apófisis transversas del atlas y a la línea occipital inferior. Estos músculos van a delimitar un triángulo, va a estar delimitado por el recto posterior de la cabeza, el músculo recto posterior de la cabeza, el oblicuo inferior y el oblicuo superior de la cabeza. Este triángulo va a ser el triángulo oblicuo o el triángulo suboccipital o el triángulo de la nuca. En el interior y en su contenido vamos a tener la arteria vertebral, que es la que señalamos con las pinzas, y levantando, retirando el músculo recto mayor posterior de la cabeza, vamos a poder observar con mayor claridad la arteria vertebral. Es procedente del agujero transverso del atlas, gira por este y se va a dirigir hacia el interior del cráneo a través del agujero magno que se encuentra entre el occipital y la porción en el occipital. También podemos observar el nervio suboccipital, que va a inervar a los músculos que van a delimitar este triángulo. Este nervio suboccipital va a estar formado por ramas de C1, del primer nervio cervical 1, y el nervio cervical 2 va a dirigirse a las raíces del nervio espinal. Dentro del triángulo vamos a encontrar las raíces del nervio cervical o nervio suboccipital, del nervio cervical 1, y va a acompañar al nervio suboccipital. Retirando el músculo recto posterior de la cabeza nuevamente,
vamos a observar las inserciones del arco posterior de las raíces del arco posterior del atlas. Encima podemos observar la arteria vertebral y superiormente y externamente podemos observar la arteria occipital. Que es la más superficial y se encuentra por encima del músculo longísimo de la cabeza. Aquí podemos observar la vértebra atlas y el axis. Estas dos vértebras se van a adaptar para permitir el movimiento de la cabeza y la flexión, extensión y rotación de la cabeza por las articulaciones atlanto-occipitales. Y para hacer la flexión lateral vamos a necesitar de las articulaciones atlantoaxiales que se da entre la vértebra atlas y la vértebra axis. Aquí tenemos el atlas y el axis que van a ser diferentes a una vértebra cervical común. En la vértebra cervical común podemos observar el cuerpo vertebral. Tiene un arco vertebral con el que van a formar el foramen vertebral o agujero vertebral. Tiene un proceso espinoso bituberculado y un proceso transverso también bituberculado. Va a tener uno a cada lado y tiene caras articulares superiores y caras articulares inferiores. Para formar las articulaciones intervertebrales atlanto-occipital y atlantoaxiales. Las vértebras se van a conectar por las masas laterales y se van a articular por el disco intervertebral y dos articulaciones intervertebrales, una a cada lado. Hablando de las características del atlas, vamos a poder observar que la vértebra atlas no va a tener cuerpo, va a tener un arco anterior, un arco posterior y sus dos masas laterales que van a formar sus carillas articulares. Van a delimitar su foramen vertebral que va a ser de forma elipsoidea y uno anterior que va a estar ocupado por el proceso odontoides o dientes del axis o de la segunda vértebra cervical. Las articulaciones superiores tienen morfología cóncava y se van a articular con los cóndilos occipitales. Las inferiores tienen la forma de un cono y aquí podemos observar el axis. El cuerpo del axis va a ser denominado proceso de odontoides del axis o dientes del axis. Este va a representar el cuerpo inexistente del atlas. Llegaría a ser el pivote donde el atlas va a girar sobre sus carillas articulares y va a servir de sostén para el mismo. Las caras superiores van a estar alineadas con el diente del axis y aquí podemos ver un ejemplo de rotación. El axis permanece en la mitad del foramen axial y este va a estar mantenido en su posición por el ligamento transverso del atlas. Desde arriba, los ligamentos alares van a ayudar a que mantenga su posición. El diente del axis va a tener dos caras articulares, una posterior para el ligamento transverso y una anterior para el arco anterior del atlas. Aquí podemos ver la relación de las estructuras de las vértebras atlas y actis con el cráneo y la articulación
atlanto-occipital. Aquí podemos observar la articulación atlanto-occipital, el foramen magno y la porción basilar del hueso occipital. Tenemos el axis y el diente del axis. Tenemos las articulaciones atlanto-occipitales y las articulaciones atlantoaxiales. En este video vamos a poder observar los músculos de la región posterior del cuello, el semiespinoso, el esplenio y los esplenios y el trapecio. Tenemos el músculo semiespinoso que se va a originar a partir de muchos tendones que van a nacer en los procesos articulares de C4 a C7 y los procesos transversos de T1 a T3. Discurre verticalmente o casi verticalmente, un poco medialmente, y se va a insertar justo por detrás de los dos músculos rectos en la parte del occipital. Van a mover la cabeza y cuando estamos erguidos van a sostener la cabeza y van a contrarrestar la acción de la gravedad para evitar una flexión forzada. Añadimos los músculos esplenios y podemos observar los músculos esplenios. Se van a originar en los procesos espinosos de T3 a C7 y en la mitad inferior del ligamento nucal. Va a discurrir hacia arriba y lateralmente y se va a insertar en la línea occipital superior del occipital y en la parte posterior de la mastoides, de la apófisis del escenoides. También tenemos el músculo elevador de la escápula o elevador del ángulo de la escápula. Finalmente tenemos el músculo trapecio. Este músculo es un músculo grande que se va a insertar hacia abajo hasta T12 y en su parte superior se va a insertar en la protuberancia occipital externa o en el tercio medial de la línea occipital superior. Sus fibras van a dirigir inferior y lateralmente para insertarse en la espina de la escápula, el acromión y el tercio medial de la clavícula. Estos músculos van a delimitar el contorno del cuello en la parte posterior y en las partes laterales. Tenemos el trapecio extendiendo la cabeza y manteniendo la posición de la cabeza cuando nos inclinamos hacia adelante. El último músculo es el esternocleidomastoideo, que se va a insertar como inserción de origen en el proceso mastoides y justo por detrás de él mismo. Discurre hacia abajo y hacia adelante para insertarse en el tercio medial de la clavícula en su cara superior y en la cara anterior del manubrio del esternón. La contracción del músculo esternocleidomastoideo va a producir la rotación de la cabeza y va a dividir la región anterior del cuello y la región posterior del cuello. Cuando nos inclinamos hacia atrás, la acción va a evitar que se extienda la cabeza y el cuello. Estos tendones de inserción de los músculos esternocleidomastoideos y van a formar el foramen en la parte inferior del cuello. Aquí podemos observar los músculos rectos de la cabeza, mayor y menor. El recto menor se va a insertar desde el centro del arco posterior del atlas hasta la parte lateral del occipital. También podemos observar los músculos oblicuos superior e inferior. El superior va a ser mucho más pequeño que el inferior se va a extender desde la espina del axis hasta la espina transversa del atlas.
y desde ahí va a discurrir hasta la parte lateral del occipital. Estos músculos van a producir extensión de la cabeza.